El sol comenzaba a calentar las calles polvorientas de Veracruz cuando Magdalena abrió la pequeña ventana de la lavandería. El olor a jabón y agua tibia se mezclaba con el aire salino del puerto. Era 1958, y a pesar del tiempo que había pasado desde la guerra en Europa, las cicatrices en la mente de muchos seguían frescas. Magdalena era una mujer alemana de poco más de 30 años, que había llegado a México acompañando a un grupo de refugiados europeos después del conflicto. Nadie sabía mucho de su pasado, salvo que había perdido a su familia y que su español, aunque torpe, le bastaba para ganarse la vida lavando ropa para marineros y turistas. Aquella mañana, mientras observaba un buque atracar lento frente al muelle, sintió una punzada en el pecho. El barco traía a bordo a un grupo de hombres africanos, excombatientes de las guerras coloniales que habían conseguido empleo en proyectos de reconstrucción marítima. Su piel oscura relucía bajo el sol mexicano y sus miradas cargaban historias tan pesadas como las cicatrices que marcaban sus brazos. Magdalena no podía apartar los ojos de ellos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Ahora, sigamos con la historia. Las primeras semanas, Magdalena los veía pasar sin atreverse a decir palabra. Observaba cómo trabajaban bajo el calor implacable, cómo se reían entre ellos, a pesar del cansancio, cómo algunos se sentaban al final del día cerca del mercado a compartir pan y cerveza local. A veces uno de ellos, un hombre de mirada profunda llamado Kofi, la saludaba con un gesto amable al cruzar frente a la lavandería. Había en él algo que le resultaba familiar, un dolor silencioso, contenido, como el suyo. Una tarde, cuando una tormenta sorprendió al puerto y el viento tiró al suelo parte de las ropas recién lavadas, Kofi se aproximó y la ayudó a recogerlas. «No debería trabajar sola con este clima», dijo en un español titubeante, con acento africano. Magdalena sonrió sin poder responder de inmediato. Hacía mucho que nadie le hablaba con tanta simpleza y calidez. Lo invitó a cubrirse en el interior de la lavandería hasta que pasara la lluvia. Entre el repiqueteo del agua contra el techo de lámina, hablaron. Kofi había sido guerrillero en su país natal durante la ocupación europea. Cuando todo terminó, fue llevado como prisionero a diversos campos y más tarde liberado. Viajó a Francia, luego a Alemania por trabajo, y conoció de cerca la desolación que reinaba en ciudades donde la guerra lo había reducido todo a ruinas. Contó que en Alemania conoció a mujeres que lo ayudaron, mujeres marcadas pero resistentes, que le enseñaron palabras, gestos de humanidad. Magdalena escuchaba con los ojos húmedos. Era como si el destino le devolviera un eco de las vidas que ella misma había cruzado. Durante los siguientes meses, Kofi y sus compañeros siguieron trabajando en los muelles. Algunos mexicanos los miraban con curiosidad, otros con desconfianza. No faltaban quienes murmuraran, incapaces de comprender cómo hombres con pasado de guerra y piel tan diferente podían formar parte de esa comunidad portuaria. Pero Magdalena no podía, ni quería, dejar de pensar en ellos. Había algo en su dignidad silenciosa, en su manera de trabajar y compartir lo poco que tenían, que la conmovía profundamente. El vínculo con Kofi se hizo cada vez más fuerte. Empezaron a caminar juntos por el malecón al atardecer. Él hablaba de África, de la selva y los ríos extensos. Ella de Alemania, de los inviernos y del olor a pan recién hecho en los pueblos bávaros antes de la guerra. A veces, el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. No había promesas, solo la presencia mutua de dos seres que habían sobrevivido a sus infiernos. Pero no todos en Veracruz veían con buenos ojos aquella cercanía. Los rumores crecieron. Algunas mujeres la evitaban
y algunos hombres lanzaban comentarios despectivos cuando pasaban juntos. Magdalena, aunque temerosa, no retrocedía. Recordaba los ojos de Kofi en aquellos días de tormenta y sabía que esa amistad, o lo que fuera que estaban construyendo, no era un error. Un día, Kofi le confesó que los trabajos del puerto estaban por terminar y que pronto partiría hacia la Ciudad de México, donde construirían una línea ferroviaria. «No sé si volveré», dijo con tristeza. Magdalena guardó silencio largo rato, hasta que respondió: «Ya has regresado muchas veces a los lugares a los que fuiste expulsado. Quizás esta vez no se trata de volver, sino de quedarte en lo que te hace bien». Los últimos días antes de su partida fueron los más intensos. Caminaron bajo la lluvia, se detuvieron frente al mar que había sido testigo de sus encuentros, y sintieron que, aunque las historias personales eran distintas, compartían una misma búsqueda, la de reconstruirse. Kofi le tomó las manos y le pidió que no lo olvidara. Ella solo respondió: «No podría, aunque quisiera». A la mañana siguiente, cuando el tren partió, Magdalena levantó la vista al cielo despejado. El puerto recobraba su rutina, los marineros gritaban órdenes, los niños corrían tras las gaviotas. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Sus pensamientos, antes anclados en el pasado trágico, se habían vuelto hacia ese presente cálido y humano que Kofi le había enseñado. Con el paso de los años, la lavandería se convirtió en una pequeña tienda de costura. Muchos trabajadores africanos y europeos que llegaban al puerto conocían su historia y se detenían a conversar con ella. Algunos decían que Magdalena hablaba del hombre africano como de un sueño que había devuelto sentido a su vida. Otros la escuchaban en silencio, comprendiendo que no se trataba solo de amor o amistad, sino de una lección profunda sobre humanidad. «No podía dejar de pensar en ellos», decía a veces mientras doblaba una camisa o reparaba un uniforme, «porque fueron ellos quienes me recordaron que, incluso después de lo peor, seguimos siendo capaces de vernos, de reconocernos como personas». Así, en aquel rincón de México, donde el mar unía los recuerdos del viejo mundo y las esperanzas del nuevo, la historia de una mujer alemana y un grupo de guerrilleros negros quedó grabada como una voz callada pero persistente, una que decía que las guerras pueden destruir naciones, pero jamás el latido del corazón humano cuando decide volver a confiar. Pasaron casi 3 años desde aquel último día en el muelle de Veracruz. Magdalena había aprendido a vivir con la nostalgia transformada en compañía silenciosa. La ciudad crecía, los barcos llegaban cada vez más grandes y los viejos barrios se llenaban de nuevas voces, de dialectos africanos y europeos mezclados con el español costeño. A veces, entre los pasajeros que desembarcaban, buscaba sin querer el rostro de Kofi. Nunca lo encontraba. Pero cada vez que el atardecer pintaba de rojo el horizonte, lo sentía cerca, como si el mar llevara su voz sobre las olas. Una tarde de 1961, el puerto vibraba con el bullicio de una feria internacional. Delegaciones de distintos países llegaban para firmar acuerdos comerciales y mostrar avances tecnológicos. Magdalena, que ahora trabajaba cosiendo uniformes para empleados del evento, recibió un pedido urgente en la mañana. Debía arreglar la chaqueta de un traductor invitado por la delegación africana. Mientras tomaba las medidas, escuchó una voz detrás de ella preguntar en tono calmado: «¿Sigue lloviendo tanto en Veracruz como antes?». El hilo que sostenía se le escapó de los dedos. Reconoció esa voz antes de girar. Kofi estaba allí, un poco más envejecido, con el cabello salpicado de canas y una sonrisa cargada de años. El mar había cumplido su promesa. Él había trabajado un tiempo en la Ciudad de México, luego colaboró con proyectos educativos en Chiapas,
ayudando a comunidades rurales. Nunca olvidó el puerto ni aquella mujer que lo escuchó sin miedo. Magdalena no supo si abrazarlo o reír. Solo alcanzó a decir: «Pensé que no volverías». «Yo también lo pensé», respondió él, «pero hay lugares que no te sueltan». Poco después comenzaron a verse con frecuencia. Kofi compartía con ella las historias de su trabajo con los campesinos indígenas. Hablaba de la lucha por la tierra, de la pobreza que había conocido, de los esfuerzos por enseñar sin imponer. Magdalena veía en sus palabras el reflejo de los ideales que siempre admiró: la resistencia y la dignidad de quien no se rinde pese a todo. Aquella alianza se convirtió en un pequeño proyecto comunitario. Abrieron un taller junto al puerto, donde mujeres del barrio aprendían costura y alfabetización básica. Kofi daba clases y ayudaba con las cuentas, mientras Magdalena enseñaba a coser uniformes y prendas sencillas que luego vendían a los marineros. La convivencia era diversa: africanos, mexicanos, incluso algunas europeas refugiadas de la posguerra trabajaban allí. Ese espacio respiraba solidaridad, una forma de redención cotidiana que hacía olvidar las diferencias de idioma, color y pasado. Pero el progreso no llegaba sin sombras. Algunos miembros del sindicato local, manipulados por caciques del puerto, comenzaron a ver con malos ojos la influencia del grupo. Los acusaban de traer ideas extranjeras o de debilitar los valores locales. Una noche, después de cerrar el taller, alguien arrojó una piedra contra la puerta con una nota clavada: «Váyanse, esto no es para ustedes». Magdalena tembló. Kofi la miró en silencio y dijo solo: «Si la historia me enseñó algo, es que siempre intentan callar a quienes construyen en lugar de destruir». En los días siguientes, varios vecinos se acercaron para apoyar. Una mujer mexicana, doña Rosina, se ofreció a quedarse de guardia. Un joven estudiante de Derecho prometió investigar quién estaba detrás de las amenazas. Así, el miedo fue transformándose en fuerza. El taller se convirtió en un símbolo del barrio, un ejemplo de cómo el dolor compartido podía darle sentido a la reconstrucción. Las historias de las mujeres que pasaban por allí eran todas diferentes, pero compartían un hilo común. Una, llamada Teresa, había perdido a su esposo en un accidente minero en Coahuila. Otra, Greta, una alemana como Magdalena, había huido de los campos de refugiados en Europa. Cada una encontraba en ese lugar una nueva forma de empezar. Y todas recordaban la paciencia de Kofi, su forma de enseñar con respeto, de nunca elevar la voz. Con el tiempo, algunos periodistas comenzaron a visitar el puerto para escribir sobre lo que ocurría. Una revista ilustró su portada con una foto del grupo, Magdalena y Kofi al centro, rodeados de mujeres risueñas y niños, con el título «La costura del alma, cómo Veracruz teje segundas oportunidades». Nada de eso pasó desapercibido. El gobierno local, presionado por la atención internacional, terminó por ofrecer apoyo oficial al proyecto. Una tarde, después de una larga jornada, Kofi y Magdalena se sentaron frente al mar con tazas de café. La brisa traía olor a sal y carbón de los barcos. «¿Sabes?», dijo él. «Cuando llegué aquí, no creía en el futuro. Todo era ruido y heridas, pero tú me enseñaste a mirar distinto». «Yo solo te escuché», respondió ella. «Eres tú quien no dejó que el dolor te definiera». En ese silencio se entendieron sin más palabras. No necesitaban nombres ni explicaciones. Se habían convertido en refugio uno del otro. Y aunque nunca hablaron de amor en términos románticos, su unión era más profunda que eso. Una alianza nacida de la empatía, del reconocimiento mutuo. Al cumplirse 10 años del taller, organizaron una celebración sencilla. Hubo música africana, tambores, baile jarocho, risas de niños y recuerdos compartidos. Aquella noche,
Mientras las luces del puerto titilaban sobre el agua, Magdalena miró a Kofi bailar con los más jóvenes. Su figura parecía un puente entre mundos, África, Europa y México reunidos en una sola danza. En el discurso final, Magdalena sostuvo el micrófono y dijo: «Cuando llegué a esta tierra pensé que me había quedado sin razones para vivir, pero aprendí, gracias a ellos, que la esperanza no se hereda ni se encuentra, se construye. Estas manos, las nuestras, pueden coser heridas invisibles». El aplauso que siguió fue largo, profundo. Algunos lloraron, otros se tomaron de las manos. Kofi la abrazó y musitó: «Magdalena, ahora sí es tiempo de quedarme». Esa noche el viento sopló suave desde el golfo y los muros del viejo taller parecieron respirar junto a ellos. En un rincón, colgado sobre una de las mesas de costura, un pequeño cartel decía: «No puedo dejar de pensar en ellos». Porque esos hombres, aquellos antiguos guerrilleros negros que un día llegaron al puerto cargando cicatrices y silencio, habían enseñado a toda una comunidad que el valor humano no tiene fronteras. Años después, el viejo taller del puerto todavía seguía en pie, aunque el ruido de los barcos se había vuelto menos constante. Los tiempos cambiaban. Nuevas rutas comerciales, nuevos rostros. Magdalena, ya con el cabello completamente plateado, mantenía su pequeño espacio abierto, ahora más como centro comunitario que como negocio. El olor a tela recién lavada y a café colado se mezclaba con las risas de los niños que corrían entre las máquinas de coser. Sobre una pared amarillenta colgaban fotografías antiguas del grupo que había fundado junto a Kofi. Rostros sonrientes, manos unidas, colores mezclados. Kofi continuaba allí, aunque sus pasos se habían vuelto más lentos. Se encargaba de enseñar lectura a los más jóvenes y de organizar charlas con los viejos trabajadores del puerto. Su español ya era fluido, lleno de modismos veracruzanos, pero a veces, cuando hablaba en su idioma natal con otros africanos recién llegados, el sonido de aquellas palabras llenaba el espacio con una melancolía hermosa, casi musical. El taller se había convertido en una referencia local. Venían periodistas, historiadores y estudiantes de trabajo social a escuchar la historia de cómo, sin dinero ni apoyo oficial, un grupo de extranjeros y mujeres marginadas levantó un espacio de dignidad. Magdalena siempre contaba lo mismo. No hubo milagros, todo fue trabajo, paciencia y respeto. Lo demás nació solo. Sin embargo, el tiempo también trajo despedidas. Una mañana de 1974, Kofi no llegó al taller. Lo encontraron sentado en el muelle, mirando el mar con expresión serena. Murió sin dolor, con la misma calma con la que había vivido. Magdalena permaneció a su lado hasta el final. No hubo ceremonia grandiosa. Un grupo de amigos y vecinas cantó en silencio mientras el cuerpo era velado junto a la playa. Al día siguiente, las olas se llevaron una pequeña urna con sus cenizas al horizonte. Durante meses, la ausencia de Kofi se sintió como una habitación vacía. Magdalena seguía escuchando su voz, especialmente cuando el viento entraba por la ventana y movía las cortinas, igual que aquel día de tormenta en que se conocieron. Pero en lugar de hundirse en el dolor, decidió continuar con su legado. Renombró el taller Casa Kofi e inscribió en la entrada una frase que resumía toda su historia. Aprender a cuidar es la forma más profunda de resistencia. Los años siguientes trajeron nuevas generaciones. Jóvenes de todo Veracruz llegaban para aprender corte y confección, y también para escuchar las historias de los antiguos fundadores. Magdalena, ya con la vista debilitada, dictaba clases sentada frente a una vieja máquina Singer. A su alrededor, los alumnos tomaban notas mientras ella contaba cómo, en medio del rechazo, la amistad y la empatía habían tejido una familia que ningún prejuicio pudo romper. En 1982,
una historiadora alemana viajó hasta Veracruz para recopilar testimonios de su comunidad. Cuando llegó al taller y se presentó, Magdalena la recibió con una sonrisa cansada. La visitante le explicó que buscaba relatos sobre los alemanes que se habían establecido en México después de la guerra, y al enterarse de que Magdalena era una de ellas, insistió en grabar su historia. La grabación duró casi 6 horas. Magdalena habló pausadamente, sin dramatismo, relatando desde su huida de Europa hasta el día en que conoció a Kofi. Cada detalle parecía cosido con precisión. El olor del jabón, el ruido de las olas, el acento torpe del primer día. Cuando terminó, pidió una sola condición. No quiero que esta historia sea solo sobre mí. Quiero que hablen de nosotros. De todas las manos que hicieron posible esto, la historiadora cumplió su promesa, publicó un libro titulado No podía dejar de pensar en ellos. Y el subtítulo decía, Cómo guerrilleros negros cambiaron la vida de mujeres alemanas. La obra se difundió por varios países y fue presentada en universidades, ferias y encuentros internacionales. En todas las versiones del relato, Veracruz aparecía como un puerto donde se cruzaban mundos y dolores, pero también como el lugar donde la empatía había vencido al olvido. Con los años, Casa Kofi se mantuvo viva. Ya no solo se enseñaba costura, también se daban talleres de derechos laborales, educación intercultural y creación artesanal. En el patio crecía un árbol de ceiba plantado por Kofi el primer año. Cada aniversario, las mujeres del barrio colgaban telas de colores entre sus ramas y bailaban en su memoria. Magdalena, desde una silla junto a la puerta, los observaba con una sonrisa tranquila. Un mediodía, cuando el calor apretaba y la luz del mar se colaba en el taller, una joven mexicana se le acercó con timidez. «Doña Magdalena», dijo, «siempre repite que aprendió de Kofi a mirar distinto. ¿Qué significa eso?» Ella levantó la vista pensativa antes de responder. «Significa que no importa de dónde vengas, si estás dispuesto a ver el alma del otro. Es sencillo decirlo, lo difícil es vivirlo, pero cuando lo logras, encuentras algo más grande que el miedo». La joven asintió en silencio. En ese momento, una ráfaga de aire movió el viejo cartel que seguía colgado en la pared principal. Las letras, apenas legibles pero aún firmes, decían: «No puedo dejar de pensar en ellos». Esa tarde, el sonido de las máquinas y de las risas se mezcló con el eco del mar. Afuera, el puerto seguía su ritmo habitual, lleno de buques y de lenguas distintas. Nadie lo sabía, pero aquella mezcla de ruido y mundo era precisamente el sonido de la vida que Kofi y Magdalena soñaron, imperfecta, diversa y profundamente humana. Los años siguieron su curso, y aunque el tiempo transformó el puerto de Veracruz, la historia de Casa Kofi se mantuvo viva en la memoria colectiva. Las generaciones nuevas crecieron escuchando aquel relato contado una y otra vez por abuelas, maestras y pescadores del malecón. Decían que allí donde Magdalena y Kofi trabajaron, el viento todavía parecía tener acento extranjero y que cada tarde, cuando el sol bajaba sobre el muelle, las sombras del taller recordaban los pasos de quienes lo fundaron. A inicios de los 90, el gobierno local decidió renovar la zona portuaria. Muchos edificios viejos fueron demolidos para dar paso a estructuras modernas. Casa Kofi estaba en la lista y su futuro se volvió incierto. Las autoridades municipales ofrecieron mudarla a otra ubicación, más lejos del mar, pero las mujeres del barrio, herederas del esfuerzo original, se organizaron para resistir. No querían perder ese lugar donde habían aprendido a leer, coser y confiar nuevamente en la vida. Doña Magdalena, ya anciana y con dificultad para caminar, asistió a la asamblea vecinal. Su voz era frágil, pero seguía teniendo el mismo peso moral de siempre.
Ese edificio, dijo, señalando las paredes agrietadas, no es solo ladrillo ni madera. Aquí lloramos, reímos y aprendimos a no odiar. Si lo derriban, que sea conmigo adentro. El silencio fue absoluto. Una mujer joven, nieta de Teresa, una de las primeras alumnas del taller, se levantó y tomó la palabra. No lo van a tocar. Este lugar es parte de nuestra historia. Durante semanas, la comunidad organizó protestas pacíficas, exhibiciones de costura y reuniones culturales para llamar la atención de la prensa. El movimiento creció y la noticia alcanzó medios nacionales. La resistencia del puerto, como la llamaron, se convirtió en un símbolo de identidad comunitaria, una lección de dignidad arraigada en la herencia de Magdalena y Kofi. El día que finalmente llegó la inspección oficial, el lugar estaba lleno. Niños con pancartas, mujeres cosiendo frente al edificio, ancianos con instrumentos africanos. Un grupo de marineros extranjeros, enterados por radio, se acercó para ofrecer apoyo. En medio de aquel bullicio, una periodista le preguntó a Magdalena por qué había decidido exponerse así a sus 90 años. Ella respondió con una leve sonrisa, porque no quiero que los que vengan después piensen que todo esto fue un sueño. Fue real. Y lo sigue siendo. Esa entrevista se volvió viral en televisión y prensa. La presión pública fue tan grande que el municipio terminó por declarar Casa Kofi patrimonio histórico local, preservando su fachada original. En lugar de una demolición, se realizó una restauración respetuosa, ampliando su estructura para incluir un museo dedicado a la migración y la memoria intercultural. Magdalena no alcanzó a ver la obra terminada. Falleció antes de la inauguración, en una noche serena de 1993, justo cuando una tormenta se acercaba desde el Golfo. Murió en su cama, rodeada de telas y fotografías, mientras sobre la mesa reposaba una carta, sin terminar, dirigida a mi querido amigo, donde quiera que el mar te haya llevado. Nadie necesitó leer el resto para entender a quién iba dedicada. Años después, cuando el museo abrió sus puertas, una placa de bronce fue colocada en la entrada. En memoria de Magdalena y Kofi, dos almas que enseñaron que la empatía puede coser las heridas del mundo. Adentro, una sala entera relataba sus vidas a través de objetos. Una vieja máquina Singer, la fotografía del primer grupo de trabajadoras, el pañuelo africano que Kofi usaba cuando enseñaba, y una carta original de una de las mujeres alemanas que lo ayudaron en Europa. En una pantalla se proyectaban testimonios de vecinas que aprendieron en el taller y que ahora eran maestras, costureras o líderes comunitarias. El eco de sus voces se mezclaba con grabaciones en diferentes lenguas: español, alemán, ewe, francés. Una de las estudiantes visitantes, una niña de apenas 12 años, se detuvo frente a una de las vitrinas y le preguntó a su profesora, ¿por qué decían que no podían dejar de pensar en ellos? La maestra sonrió, porque pensar en ellos era una forma de recordarnos lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de temer a lo diferente. Fuera del museo, el mar seguía rugiendo con la misma fuerza de antaño. En el muelle ondeaba una bandera que combinaba los colores de México, Alemania y Ghana. Cada año, en el aniversario de la fundación del taller, las mujeres del puerto celebraban con música, comida y desfiles. Ni la modernidad ni el paso del tiempo lograron borrar esa huella. La historia de cómo, entre ruinas, guerras y silencios, dos personas, una mujer alemana y un ex guerrillero africano, habían tejido una comunidad más fuerte que cualquier frontera. Y así, entre los ecos del puerto y las risas nuevas que llenaban Casa Kofi, la historia continuó. No como un recuerdo detenido, sino como una herencia viva, porque mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, el mensaje seguiría viajando con el viento del Golfo.
que la empatía cambia destinos. A finales de los años 2000, Casa Coffee ya no era solo una reliquia del pasado, sino una institución viva. Las paredes se habían llenado de murales coloridos que narraban, con pinceladas vibrantes, la historia de resistencia que había nacido allí. En uno de esos murales se veía a una joven Magdalena y a Coffee sentados frente al mar, los rostros firmes, las manos extendidas hacia un grupo de mujeres cosiendo. Debajo, una frase en español, alemán y ewe. Tejer es sobrevivir. El lugar se había convertido en un centro cultural reconocido. Se ofrecían talleres de costura, inglés, música africana, literatura migrante y restauración textil. Llegaban personas de todo México y también de Europa a conocer cómo un pequeño taller de barrio se había transformado en un faro de integración. Aquella mezcla de culturas que en otro tiempo fue motivo de prejuicio, ahora era orgullo. Entre quienes mantenían viva la institución estaba una joven llamada Ana Lucía, descendiente de Teresa, y parte de la tercera generación de mujeres formadas allí. Trabajaba como coordinadora educativa del centro y soñaba con crear una exposición itinerante para llevar la historia de Casa Coffee a otras regiones del país. Su forma de hablar tenía la misma calma que Magdalena y la firmeza serena de Coffee, una combinación que parecía heredada más que aprendida. Una mañana de 2008, Ana recibió una carta con membrete de Berlín. Era de una universidad alemana que quería incluir la historia del taller en un proyecto sobre reconstrucción comunitaria después de conflictos bélicos. Le pedían autorización para visitar Veracruz y filmar un documental. Ana, emocionada, aceptó sin dudarlo. Cuando llegaron los cineastas, quedaron asombrados por el contraste entre el bullicio del puerto y la paz que emanaba del taller. Filmaban entre risas, conversaciones y muestras de costura. Grabaron entrevistas con las mujeres más antiguas, algunas ya ancianas, que contaban cómo el trabajo de Coffee había transformado su forma de verse a sí mismas. Una de ellas, doña Rosina, que en su juventud había defendido el taller con energía, cuando le preguntaron cómo describiría su experiencia, respondió: «Fue como si alguien hubiera prendido una luz en medio del miedo, y esa luz nunca se apagó». El documental se estrenó el año siguiente en Alemania bajo el nombre El puerto de los que no se rinden. Su impacto fue enorme. Medios de comunicación internacionales empezaron a hablar del ejemplo de Veracruz como un modelo de reconciliación y cultura de paz. La historia de Coffee y Magdalena volvía a cruzar océanos, pero esta vez como un símbolo de humanidad. A partir de entonces, Casa Coffee recibió donaciones de organizaciones africanas y europeas. Se creó un fondo educativo que permitió otorgar becas a jóvenes del puerto para estudiar oficios y artes. Algunos de esos jóvenes, al graduarse, regresaban al taller para enseñar a otros. La comunidad se transformó en una red solidaria que mantenía viva la filosofía fundadora. Aprender y compartir son actos de libertad. En 2015, durante una ceremonia conmemorativa por el 60º aniversario del taller, se inauguró una pequeña biblioteca dentro del recinto. Ana Lucía, ya convertida en directora, presentó el nuevo espacio leyendo fragmentos de las cartas que Magdalena había escrito décadas atrás. El público escuchaba atento mientras el viento movía suavemente las cortinas del viejo edificio. Entre las cartas había una línea que resonó en todos. El mundo no se repara con grandes gestos, sino con pequeñas manos que no se cansan de trabajar con amor. El aplauso fue largo y algunos se quedaron en silencio, con los ojos brillosos. Esa frase parecía resumir la esencia de todo lo vivido allí. Esa noche, cuando el festejo terminó, Ana Lucía caminó hasta el muelle.
El mar estaba tranquilo y el reflejo de las luces formaba un leve resplandor dorado sobre el agua. Se sentó en el mismo sitio donde, según contaban los viejos relatos, Kofi solía pasar sus últimas horas contemplando el horizonte. Cerró los ojos y pensó en él, en Magdalena, en todo lo que habían dejado. «Gracias», susurró como si el mar pudiera oírla. «Gracias por enseñarnos a ver». Una brisa cálida le revolvió el cabello. En ese instante, Ana sintió que la historia no pertenecía solo al pasado. Estaba viva en cada persona que aprendía, enseñaba o ayudaba a otro. Hoy, décadas después, Casa Kofi sigue en pie, habitada por nuevas generaciones que encuentran en esas paredes algo más que un recuerdo, un ejemplo. En las vitrinas del pequeño museo, junto a la vieja máquina de coser, hay una inscripción añadida hace poco. Si no puedes cambiar el mundo, cambia una vida. A veces, eso basta. Y cada vez que alguien nuevo cruza la puerta y se detiene a leer, siente que algo dentro de sí también quiere comenzar a coser.